Bienvenidos a un nuevo día en este estudio bíblico. Hoy vamos a leer y proclamar Hechos 26. El contexto es Pablo dando su querigma frente a Festo y el rey Agripa. Están en el juicio en contra de Pablo en Cesarea. Invoquemos al Espíritu Santo. Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Proclamamos Hechos 26. Agripa dijo a Pablo: «Estás autorizado a defenderte». Entonces Pablo extendió la mano, comenzó su defensa, diciendo: «Rey Agripa, me considero dichoso de tener que defenderme hoy delante de ti de las acusaciones que me hacen los judíos, que tú conoces todas las costumbres y controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde los primeros días de mi juventud, en medio de mi pueblo y en la misma Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo, y si quieren pueden atestiguar que he vivido como fariseo, es decir, siguiendo la secta más rígida de nuestra religión. Y si ahora soy sometida a juicio es por mi esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la promesa que nuestras 12 tribus esperan ver cumplida, sirviendo a Dios fervientemente día y noche. A causa de esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo por mi parte consideraba que debía combatir por todos los medios el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo hice en Jerusalén. Yo mismo encarcelé a un gran número de santos, con la autorización de los sumos sacerdotes, y cuando se los condenaba a muerte, mi voto era favorable. Recorría frecuentemente las sinagogas y los castigaba para obligarlos a renegar de su fe. Lleno de rabia contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Una vez cuando me dirigía a Damasco, con plenos poderes y con la orden de los sumos sacerdotes, en el camino hacia el mediodía, vi una luz más brillante que el sol que venía del cielo y me envolvía a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos en tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te lastimas al dar coces contra el aguijón?». Yo respondí: «¿Quién eres, Señor?». Él me dijo: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y permanece de pie, porque me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que yo me manifestaré a ti. Te libraré de los judíos y de las naciones paganas. A ellas te envío, y para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del imperio de Satanás al verdadero Dios, y por la fe en mí obtengan el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los santos». Desde ese momento, rey Agripa, nunca fui infiel a esa visión celestial. Por el contrario, dirigiéndome primero a los habitantes de Damasco, luego a los de Jerusalén y de todo el país de Judea y finalmente a los paganos, les prediqué que era necesario arrepentirse y convertirse a Dios, manifestando su conversión en obras. Por todo esto los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme, pero con la protección de Dios he podido hasta el día de hoy seguir dando testimonio ante los pequeños y los grandes, y nunca dije nada fuera de lo que los profetas y Moisés anunciaron que iba a suceder, es decir, que el Mesías debía sufrir y que siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciaría la luz a nuestro pueblo y a los paganos. Cuando Pablo llegó a este punto de su defensa, Festo, en voz alta, dijo: «Estás loco, Pablo, tu excesivo estudio te ha hecho perder la cabeza». A lo que Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que digo la verdad y hablo con sensatez. El rey está al corriente de todas estas cosas, por eso me dirijo a él con toda confianza. No creo que ignore nada de esto, porque no son cosas que sucedieron en un lugar oculto. ¿Crees en los profetas, rey Agripa? Yo sé que crees en ellos». Agripa contestó a Pablo: «Un poco más y me convences de que me haga cristiano». «No importa que se necesite poco o mucho para lograrlo», dijo Pablo. «Quiera Dios que no solo tú, sino que todos los que me escuchan hoy lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas». Entonces el rey se levantó, lo mismo que el gobernador Berenice, y los que estaban con ellos.
Al retirarse, comentaban entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión. Y Agripa dijo a Festo, podría ser dejado en libertad si él mismo no hubiera apelado al emperador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, capítulo 26. De vuelta estamos en Cesarea y escuchamos hoy la tercera vez que Pablo narra su conversión. La primera vez que la escuchamos es Hechos 9, es la conversión de Pablo en Damasco. Después escuchamos de vuelta en Hechos 22, si mal no recuerdo, cuando Pablo da su testimonio frente al Sanedrín. Y el tercer momento es frente a estos dos jefes romanos, el rey Agripa y el gobernador Festo. Entonces, ¿qué podemos aprender de este tercer testimonio de conversión? Primero, que el hecho de la conversión de Pablo es un hecho muy importante para Pablo y para la iglesia. De hecho, en enero 25 celebramos cada enero 25 la conversión de Pablo. Muy bien, este relato de la conversión, el primer punto que podemos hacer es que Pablo dice que va a ser una defensa. Rey Agripa, me considero dichoso de tener que defenderme hoy delante de las acusaciones que me hacen estos judíos. La palabra defensa en griego es apología. Pablo va a hacer una apología. Hay muchas comunidades que se dedican a la apologética. ¿Qué es la apologética? Es dar razones de nuestra fe, es explicar nuestra fe frente a los demás. Pablo en este caso explica por qué él es inocente, se defiende, da una apología frente a las ocasiones que le hacen los judíos. Pero nosotros también tenemos que aprender a hacer apología, a dar razones de nuestra fe, defender la fe católica frente a muchas de las acusaciones que hacen, a veces otras sectas, a veces los hermanos protestantes, a veces los no creyentes, explicarles por qué creemos esto. San Pedro en su carta dice, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Háganlo con delicadeza y respeto. Eso, en primer lugar, aprender a defender la fe. ¿Por qué creemos en la devoción a los santos? ¿Por qué no es que hacemos de la Virgen un ídolo o tenemos estatuas? A saber explicar esas cosas a los hermanos. Pero siempre hacerlo con delicadeza y respeto. Nunca con enojo, nunca buscando ganar un argumento, nunca peleándose, sino con caridad, con delicadeza y respeto, como Pablo lo hizo aquí en Hechos 26. Lo segundo que podemos ver es que este testimonio de conversión de Pablo guarda el esquema que ya hemos mencionado, cómo era antes, cómo me encontré Jesús y cómo soy después de que me encontré con Jesús. Entonces, Pablo narra, como ya narró antes, que él era fariseo, que él era un judío muy celoso, narra que él creció en Jerusalén, él decía que combatía por todos los medios el nombre de Jesús, que encarcelaba a los santos. Los santos es la palabra que muchas veces Pablo usa para describir a los cristianos bautizados, a los católicos bautizados. Son santos porque tienen la presencia del Espíritu Santo. Recorría las sinagogas y los castigaba y estaba lleno de rabia contra ellos. Ese era el antes de Pablo. ¿Cómo se encontró con Jesús? Iba en el camino y era el mediodía. Esta es la primera vez que se menciona que era el mediodía. Y vi una luz más brillante que el sol. La luz de Jesús resucitado es más brillante que el sol. Y lo envolvió a él y a todos los que lo acompañaban, y todos cayeron en tierra. Y una voz me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense que aquí Pablo recibe su misión y lo que él tiene que hacer directamente de Jesús. Ni aparece Ananías. En las otras apariciones, en la primera más largo, Ananías recibe la misión de Pablo y se la comunica a Pablo. Pero aquí Jesús mismo le dice la misión. Miren, le dice primero,
Me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y lo que vas a ver más adelante. Primero, a partir de ahora, eres un ministro, un servidor y un testigo de lo que ves hoy, mi resurrección, y lo que te voy a ir mostrando. Ese es el primer elemento de su misión, ser un ministro, un instrumento, un testigo. Segundo, te voy a enviar a las naciones paganas. Te voy a enviar a los alejados. Tercero, para que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, del imperio de Satanás al verdadero Dios, y por la fe en mí obtengan el perdón de los pecados. O sea, te voy a enviar a evangelizar para que abras los ojos a los que están en tinieblas y los traslades del imperio de Satanás al reino de Dios, al servicio del verdadero Dios. Y que por la fe en mí van a obtener el perdón de los pecados. Por la fe, por el bautismo, por la gracia, les va a llegar la redención, no por la circuncisión. Bueno, eso es cómo Jesús se apareció, cómo se encontró Pablo con el cielo en Damasco. ¿Y qué pasó después de este encuentro? Fíjense lo que le dice Pablo: Rey Agripa, nunca fui infiel a esta visión celestial. Nunca fui infiel a lo que el Señor me dijo. Qué hermosa frase. Qué bueno podría ser que al final de nuestra vida, como Pablo, podamos decir: nunca fui infiel a lo que el cielo me reveló, a lo que el cielo me pidió hacer. Y ahí él narra cómo fue a evangelizar a Jerusalén, Judea y después a los paganos. Si se dan cuenta, esto es lo que en Hechos 1:8 Lucas habla de 3 lugares de evangelización, de 3 círculos concéntricos. Sean mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Son como los 3 lugares geográficos de la misión de la iglesia. Bueno, Pablo está diciendo: en mi vida eso también se dio. Empecé en Jerusalén, después en Judea y después hasta los confines de la tierra. Muy bien. Pablo menciona que en estos años de misión, que fueron más de 20, todos estos viajes misioneros, Dios lo ha protegido. Dios lo ha protegido. En las otras apariciones, Ananías le dice que él va a sufrir mucho, pero que Dios lo va a proteger. Y acá él mismo lo dice: con la protección de Dios, hasta el día de hoy he podido dar testimonio. Creer que Dios te protege. Jesús dijo: nada les hará daño en Lucas 10 cuando los envía a evangelizar. Tú tienes que tener fe que Dios te protege hoy. Muy bien, ¿cuál fue la reacción del auditorio? Porque siempre en la evangelización está la proclamación del querigma, pero después está la libertad de la audiencia. En primer lugar está Festo, que dice: Pablo, estás loco, estás estudiando mucho. Se burla. Y Pablo dice: no, no estoy loco. Digo la verdad y hablo con sensatez. Y fíjense lo que hace Pablo. Remete contra el rey Agripa, trata de evangelizarlo. Dice: el rey está al corriente de estas cosas. Él sabía que el rey Agripa conocía algo del cristianismo. Y le dice: ¿crees en los profetas, rey Agripa? ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Lo está persuadiendo: yo sé que crees. Y fíjense lo que dice el rey: un poco más y me convences que me haga cristiano. Un poco más y me convierto. Y Pablo insiste: no importa que se necesite poco o mucho para lograrlo, dijo Pablo. Quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Pablo le dice: ojalá que ustedes sean como yo, cristiano, lleno de vida nueva, pero sin estas cadenas. Es un poco de humor, ¿no? Estas cadenas que ustedes me pusieron, sean como yo, pero sin cadenas. Pero qué celo misionero que tiene Pablo. ¿Qué pasó? El gobernador y el rey se levantan, no quieren convertirse, pero comentan antes de irse: este hombre es inocente. Lo podríamos haber dejado en libertad, no merece ni la prisión ni tampoco la muerte. Pero bueno, como él apeló al emperador, lo tenemos que mandar. Muy bien, ¿qué podemos aplicar de este tercer relato de su conversión de San Pablo? Diríamos el celo misionero de Pablo. Él está en un juicio, está en la cárcel y aprovecha
esta oportunidad para evangelizar. Él va a decir en una de esas cartas, anunciar con oportunidad o sin oportunidad. Usa toda circunstancia para predicar el querigma. Como dijimos ayer, la palabra de Dios no está encadenado. Pablo está encadenado, pero incluso en cadenas él anuncia. Pedir esa gracia de anunciar el nombre de Jesús en toda ocasión. Pedir esa gracia de ser como Pablo, que le dijo al rey Agripa: yo quiero que tú te conviertas, yo quiero que tú seas como yo, que experimentes la vida nueva. En tus viajes, cuando vas al supermercado, en tu familia, en tu lugar de trabajo, pedir la gracia de lo que se llama el deseo de anunciar a Jesús, el celo misionero, que todos crean así como tú crees. Oremos. Gracias, Padre, por esta tercera historia de conversión de Pablo. Gracias porque él nunca fue infiel a esa visión celestial. Gracias por tu protección y gracias por este ejemplo de celo misionero. Danos por medio de tu Espíritu esa valentía para anunciar la palabra de Dios, con ocasión o sin ella, como Pablo lo hizo. Amén. Que tengas un buen día y que hoy puedas anunciar con entusiasmo y con fe la palabra de Dios.